En casa. Hola a todos en sus hogares y bienvenidos a un episodio de En su casa, un programa educativo que quiere entregar herramientas didácticas y pedagógicas para los niños y niñas y jóvenes que se encuentran viviendo esta cuarentena por esta emergencia sanitaria. Como lo vimos en los programas anteriores que trabajamos en la lectura y la matemática, hoy también lo haremos, pero de una manera distinta. Hablaremos de las dos cosas al mismo tiempo, pero para eso hoy me acompaña una profesora de la Escuela Valle de Narau de la comuna de Quintero. Su nombre es María Andrea Lobos Bernal. Bienvenida, profesora. Aquí, como ustedes pueden ver ya en la mesa, tenemos algún material didáctico que ella nos va a contar cómo lo está ocupando, porque ella además tiene dos aspectos súper importantes, porque está trabajando con este material y aparte tiene un grupo cerrado de Facebook donde está haciendo clases virtuales. Bienvenida, profesora. Cuéntenos un poquito de esta metodología que usted está ocupando en este proceso de cuarentena. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Importante también valorar estas instancias, pues llegamos más a la casa y las personas saben cómo nosotros trabajamos. Entonces eso es lo importante. Muchos señalan que los profesores estamos en la casa. Sí, estamos en la casa, pero también trabajando, exactamente, innovando, porque nos pilló de sorpresa esto, y como nos pilló de sorpresa, hemos tenido que ocupar las herramientas tecnológicas, que es lo más importante en este proceso que estamos viviendo. Profesora, yo veo acá esta cajita con... Sí. ¿Son ositos? ¿Qué es lo que son? Bueno, esto es un material didáctico que lo trabajamos nosotros en matemática para trabajar la parte concreta. Ya. Este en particular me lo prestaron en el colegio porque lo trabajo desde la casa, pero también les traje otras alternativas. Por ejemplo, en este caso es los que venden en la feria, los animalitos, las granjas, y todo esto sirve para trabajarlos en la casa. Entonces yo tengo este material que en el colegio los tienen y los disponen para clases normales, pero también les traje la alternativa, que es la que ustedes tienen en la casa. Ya. Vemos que hay un material donde podemos ver un sinnúmero de elementos dentro de ello. ¿Qué trabajaríamos, mejor dicho, con este material? Ya. Esta es la estrategia en realidad que se trabaja en matemática, ¿ya? De todos los niveles, no solamente en primero. Mi especialidad es primero y segundo básico. Hace mucho tiempo que trabajo en esa área. Pero también está una metodología que se llama COPICI, que es en el área de matemática. Ya. ¿Cómo se dele? COPICI. ¿Qué sería? Sí, con S. Eso. Ya. Y esta es una abreviatura en el fondo. Co es del trabajo concreto, que es lo que nosotros tenemos aquí encima, que es todo lo que los niños pueden manipular y también que se puede acercar a la realidad, por ejemplo en los dibujos, pero que sean mucho más cercanos a la realidad, que ese sería lo concreto y lo que tenemos acá. Mi caligrafía es muy re mala, debo no, pero decirlo. se entiende. Pero en este caso es lo primero que tenemos que ocupar en todas las áreas, es acercarlos a la realidad a los niños. Entonces le damos una significación en el fondo. Esto ellos lo van a relacionar, uno lo puede ocupar en problemas, por ejemplo las ranitas, decir saltaron tantas ranitas, entonces lo tenemos, lo manipulamos o lo dibujamos, pero de forma ya más concreta, con detalles. El segundo paso, ya ¿Qué significaría pi? Que es el pictórico, ¿ya? Que es la representación a través de imágenes. Ya. Entonces, permiso, sí. Voy a ver si se ve bien. Ya. Pictórico, que es la representación a través... Pictórico. C. Pictórico. Con acento en la O. Sí. Muy Pictórico, bien. que en este caso es, ya cuando los niños manejan el conteo o manejan algún ejemplo concreto, lo podemos pasar a algún símbolo sencillo, por ejemplo cuadraditos, triángulos, algo que sea muy sencillo para que ellos lo puedan hacer. Un elemento pictórico? Por ejemplo, tenemos una ranita aquí y otra ranita aquí, serían... ¿Cuántas ranitas hay? ¿Cuántas ranitas hay? Ellos lo tocan, lo manipulan, lo pueden hasta dibujar con los detalles. Y aquí en el pictórico serían... Ahí se mueve un poquito, ahí y ahí. Hacemos 2, contamos 1, 2. Ese sería el pictórico. Ocupamos 2 cuadritos o triángulos, algo que sea muy simple. Ya. Y por último... Ahí le voy a pedir, ¿cuál sería el tercero? El simbólico. Y aquí entran
qué son los números. Ya. Entonces, si ya representamos la ranita, en este caso 2 ranitas, 1, 2, lo manipuló, lo puede dibujar con detalle, pasamos al pictórico, que sería la representación a través de imágenes, y por último pasamos al simbólico, que ya sería el número. Ahí hay un error que cometemos muchas veces, y pasa con los profesores también, no solamente en la casa, pasamos directamente al simbólico. Entonces para ellos es desconocido, o sea, es un símbolo más. Pero tenemos que pasar por estos 3 procesos para que recién entremos al simbólico. Okay. Entonces, no solamente en el conteo, se puede trabajar en la descomposición, en la multiplicación, en la división. En realidad es una metodología que se trabaja en matemática general. Y es algo que los papás en la casa también lo pueden utilizar, conociendo y entendiendo esto de lo concreto, lo pictórico y lo simbólico. Exacto. Y si es que alguno de los chicos tiene algún problema o algún ritmo más lento en el fondo, porque todos van a aprender, es porque a lo mejor le resulta mucho más sencillo esto. Si se fijan, los más chiquititos ocupan los dedos. Esto es concreto. Cuentan. Cuando suman 1, 2, 3 más 2, cuentan 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué paso tendríamos que hacer de nuevo? En este caso, por ejemplo, si sumamos 3 más 2, ¿verdad? 3 más 2 sería los deditos o algo concreto, 3 más 2. Si se fijan, pictórico. Y ya en el otro, que aquí tengo mi borrador chiquitito que es súper accesible porque es del fondo una esponja por el que dice, aquí hay un borrador normal, pero si usted en la casa no lo tiene o tiene una pizarra pequeña, puede ocupar las cosas de la casa. Es así de simple. Porque tenemos que mencionar también que parte de la estrategia es que los niños y niñas tengan algunos insumos con lo que la profesora está trabajando y les va a mostrar más adelante. Exacto. Y aquí ya pasamos al simbólico. Si se fijan, esto en matemática es utilizado por los profesores de matemática. Trabajamos mucho y a medida que van creciendo vamos perdiendo un poco esto de concreto. Pero yo creo que también hay que trabajarlo porque le damos la realidad, o sea, los relacionamos, porque muchas veces nos dicen, ay, las matemáticas, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, lo concreto es darle la significación que debería tener en el fondo. Es decir que, como lo hemos conversado con las profesoras que estuvieron anteriormente, en lo concreto, también esto traducido a lo que ellas conversaban, de ocupar cosas de la casa para poder que los niños vayan desarrollando esta habilidad. ¿Qué habilidad estaríamos trabajando acá, profesora? Bueno, aquí en sí la habilidad podemos ocupar conteo, la habilidad de resolución de problemas, porque esto no puede ir 3 más 2 solo. Uno perfectamente podría contarle, no sé, pasé por el campo y me encontré 3 flores y luego seguí caminando y me encontré 2 flores más. ¿Cuántas flores en total? O sea, no es que sea 3 más 2, sino que darle la realidad. Entonces ahí trabajamos muchas habilidades al mismo tiempo y es importante de que las mamás también lo sepan y en este minuto o en este proceso las mamás también están aprendiendo porque muchas veces lo tomamos en la reunión de apoderados y no se puede. En cambio, a través de las redes sociales ahora lo podemos trabajar con ellas y ellas van entendiendo también todo esto, que es algo que uno lo sabe como profe, pero las mamás muchas veces o los papás o los abuelitos que ayudan no lo tienen muy interiorizado. No hay que dejar solamente a las mamás porque ahora estamos papá, mamá, abuelitos, todos hermanos mayores. Sí. Profesora, esto en concreto, tenemos estos 3 pasos en lo que tiene que ver con las habilidades matemáticas. Exacto. Ustedes también están trabajando otra metodología, pero ya con lo que tiene que ver con lenguaje y principalmente con la comprensión lectora. Exacto, comprensión lectora y el proceso de lectoescritura. Yo trabajo primero básico y el proceso de lectoescritura de la lectura es un poco complicado, porque imagínate, esto en matemáticas es un poco más fácil porque pasamos de lo concreto a lo simbólico, pero a los más pequeñitos en lenguaje les presentamos inmediatamente lo simbólico, las letras. Exactamente. Entonces, eso también se puede trabajar. Yo tengo acá un material. Ok, ¿vamos a ocupar este material? No, ese ya, matemática quedó ahí. Ya, vamos a dejar esto. Después, vamos a dejarlo por aquí, para que no nos confundamos. Ya. Este material que tengo acá es para trabajar las combinaciones. Nosotros en la clase hacemos este trabajo y es bueno presentárselos. Hay una técnica que es de, en el fondo, presentar el sonido de las letras. Porque si uno le dice M, para ellos M tiene la E, la M y la E.
Pero si uno, por ejemplo, les presenta el sonido, que es la bien marcado, para ellos va a ser mucho más fácil la unión posterior. Yo recomiendo mucho una metodología que se llama silabario luz. Ya, es que representa, por ejemplo, los sonidos con algo súper característico. La vaca hace entonces ellos relacionan el sonido de la vaca con la letra y ellos vienen la imagen, por ejemplo, la A es un niño que está llorando, y ellos lo relacionan, o el lobo, entonces ellos lo relacionan inmediatamente con esto. Ok. Materiales para trabajar. Y eso estaríamos también trabajando en lo que tiene que ver con lo concreto. Exacto, la relación. Si les presentamos inmediatamente el símbolo, que sería lo mismo que el número. Claro, que sería muy similar al número, no va a ser nada de importante para ellos. En cambio, si uno le dice la lección mamá, ellos lo pueden relacionar. Y además lo relacionamos con el sonido. ¿Cómo hace la vaca? O cómo cuando comes algo rico, ¿qué haces? Qué rico. Entonces, eso hay que relacionarlo. Okay. Ellos cuando ya aprenden el sonido de la letra no M, uno le presenta las vocales U, y siempre yo les digo, miren, tienen dos autitos, ¿verdad? Acá. Entonces la U está estacionada. Viene la en este caso, y choca. ¿Por qué? Porque algunos que se aprenden, dicen, léeme esto, dicen pero júntalas, que tienen que chocar. A algunos les cuesta ese proceso. Entonces, ¿qué uno hace? Que choquen. Mu. Entonces, ahí tenemos una técnica para poder trabajar la unión, en este caso, de las letras. Importante que también se olvidan las sílabas indirectas, al revés. Está estacionada la en este caso viene porque después viene el problema, léelos al revés, porque uno le enseña las directas y claro, la ven, pero cuando está al revés, ahí viene un problema. Entonces dice exacto. Entonces, en este caso, esta es una técnica que se utiliza o que la utilizamos algunas profesoras y uno la va modificando año tras año, pero en este caso del choque de los autos, si se fijan, tiene un autito y un camión, se ve muy bien. Aquí atrás, por ejemplo, trabajamos con las escrituras. También hay que ligar, el proceso del lectoescritor es distinto, la lectura y la escritura. Porque uno piensa en niños que leen, pero no escriben, porque en la escritura, la motricidad fina también tiene que ir de la mano. Entonces, son dos procesos que tenemos que ir reforzando. Exactamente. Y el mismo proceso, por ejemplo, usted que nos muestra al revés las letras, el tema de la escritura tanto de manera directa como indirecta. Sí, también se tiene que trabajar. Ojo, nuestro sistema nos hace leer en imprenta y nos hace escribir en manuscrita. Imagínate el proceso. Además de leer en imprenta, los niños tienen que escribir en manuscrita. O sea, es difícil. Yo les digo a la mamá, esto tiene que ir con calma, porque hay algunas, claro, los niños van a leer muy bien, pero la escritura, que los cuadritos, que seguir la línea, y hay algunos que todavía la motricidad fina no lo tienen desarrollado, entonces también tiene que tener su tiempo y tiene otro trabajo. Muy bien. Ya saben, para las mamás, que el proceso lectoescritura son dos procesos distintos, sí, que van de la mano, pero que tienen que tener tiempo. Hay niños que les va a costar menos la lectura que la escritura. Así que por favor también este programa también, además de ayudar a los papás, es también a incentivar la paciencia y que el aprendizaje sea en familia. ¿Y cómo potenciar la comprensión lectora? Porque esto es el proceso lectoescritor, que también hay que potenciar la comprensión lectora. Por ejemplo, si uno lee la palabra mamá, ellos lo leen. ¿Qué significa? Mamá. ¿Dónde está tu mamá? ¿A quién quieres tú? Les vas preguntando en base a las palabras que van aprendiendo. Aunque sea mono, por ejemplo, que son las primeras palabras que empiezan a leer, y ahí en dónde viven los monos, qué hacen los monos. Eso sería darle en la parte sin darle sentido a la palabra. Y eso es comprensión lectora. Entonces, muchas veces, por ejemplo, una palabra, y si ¿cómo esto es comprensión lectora? Sí, una palabra hay que empezar desde lo más pequeño. Si él descubrió amo, ¿y ahí qué es amo? ¿Quién ama?
¿Qué otra palabra se relaciona con esto? Entonces, desde las primeras instancias ya vamos potenciando la comprensión lectora, el hacerse preguntas. Por ejemplo, para una mamá que está trabajando con su niño o niña en la casa, le enseñó una palabra, lo importante es que también que el niño ya tenga el aprendizaje de esa palabra, que también sepa o pueda desarrollar el simbolismo de esa palabra. Exacto, la puede preguntar y así uno también le enseña a preguntar a ellos. Muchas veces nosotros cometemos el error de enseñarle a responder, pero una de las cosas más importantes es enseñarles a preguntar. Y lo otro es aplicar en contexto. Por ejemplo, hacemos una oración con esto, aunque sea oral. Ya la palabra, no sé, mimo. El mimo está en la calle. Y uno le va preguntando, ¿y por qué está en la calle? Y así uno lo va involucrando en el sentido. Eso es vocabulario también. Nos vamos ampliando el vocabulario a los niños. Miren qué entretenido con dos técnicas que hemos estado viendo ahora. Primero, lo que tiene que ver con el Copici, que es concreto, pictórico y simbólico, y esto también de los choques, les vamos a decir la técnica del choque para lo que es lectoescritura, que ha estado desarrollando la profesora María Andrea, pero la conocen como la profe Andrea, sí. En la escuela. Nos vamos a ir a una pausa comercial y después vamos a seguir cómo ella esto lo está haciendo a través de las redes sociales. En casa. Trabajo, confianza, compromiso, información, cercanía. Nuestra evolución técnica y humana nos impulsa a un constante crecimiento para llegar cada día a tu hogar. Cable de la Costa, una buena señal para ti. ¿Qué significa estar en cuarentena? Es quedarse en casa sin salir por 14 días, respetando las instrucciones médicas y usar mascarilla. Evitar contacto físico, lavar tus manos constantemente y mantener los ambientes ventilados. Realiza tus trámites y pagos por internet. No respetar la cuarentena te expones a sanciones y multas. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En casa. Hemos vuelto de estos comerciales y como lo dijimos en el bloque anterior, que estuvimos conversando de técnicas relacionadas con la lectura y la escritura y también matemáticas. Vamos a ver en este bloque cómo esta profesora ha estado trabajando a través de las plataformas web o redes sociales para los más jóvenes. ¿Cómo ha llegado usted a sus niños y niñas a través de las redes sociales? Principalmente, ¿qué plataforma está ocupando, profesora? Bueno, las plataformas que estoy utilizando son Facebook y WhatsApp. Ya. ¿Por qué? Porque sé que muchas compañías los dejaron abiertas o están dando gigas o megas para trabajar estas redes sociales. Hay otras plataformas, pero decidí utilizar estas, una, porque son más cercanas y dos, por el tema del internet. Porque muchos me dicen, oye, muchos no tienen internet, pero la mayoría ahora tiene abiertas los gigas para estas redes sociales. Entonces, cuando se vino este problema, dejé pasar unos 5 días y dije, no, esto viene para largo. Y empecé a contactarme con algunas apoderadas. Dije, voy a realizar un grupo de Facebook cerrado y empezamos a sumar más apoderadas hasta que ya conseguimos la mayoría de las apoderadas. Tú ves no es fortuna, al contrario de que estuve 2 semanas con los apoderados, entonces era el primer año que los tenía y no tenía el contacto directo todavía, no habíamos ni siquiera tenido la reunión de apoderados. No se forma todavía ese nexo entre profesor y apoderado. No, entonces fue un poco difícil. El colegio, por supuesto, me ayudó mucho a conseguir los números de teléfono, a ver cómo los podíamos contactar.
y hemos logrado hasta ahora un trabajo sistemático desde el 23 de marzo. O sea, ya llevamos casi ya 2 semanas y hemos trabajado muy duro las mamás, de verdad, yo me saco el sombrero con ellas. Obviamente que no todas pueden por los trabajos, pero la mayoría ha ido trabajando. Yo les cuento, esto es muy sistemático, aquí tengo un horario. Tenemos un horario, obviamente que es flexible para las mamás porque queda todo el material en el grupo de Facebook, pero para mí no. Yo tengo un horario establecido y actividades. Por ejemplo, partimos el día lunes en un horario a hacer clases en vivo. Ocupamos la red de Facebook para hacer las clases en vivo, que aquí también la vamos a mostrar porque vamos a mostrar algunos ejemplos de las clases en vivo, que las tengo 2 veces a la semana con horario establecido para que las mamás se lleguen a conectar, y si no pueden por sus trabajos, queda grabado en el grupo. Posteriormente tengo el día viernes, por ejemplo, subo material que preparo yo en la casa, videos explicativos como pequeñas cápsulas para ir explicando lo mismo que habíamos trabajado. En estas cápsulas trabajo por lo menos las 4 asignaturas claves: lenguaje, matemática, historia y ciencias. Claves entre comillas, porque el currículum lo dice, pero también tengo otras horas para trabajar arte, música y otra de las asignaturas, porque también es importante, y además que en el colegio cada uno de los profesores tiene también su grupo y va apoyándolos, inglés, educación física. Es decir, que ustedes también están trabajando, si bien usted tiene el primero básico, de manera como comunidad. Exactamente. De hecho, las educadoras diferenciales también están preparando material, videos para enviar a la casa. Estamos como bien unidos para trabajar con los chicos y ocupando las redes. Bueno, disculpe, profesora, ¿sí?, que la interrumpa. Sí. Eso también es importante señalar a los papás, mamás, cómo trabajan los profesores interdisciplinariamente. Usted mencionó en este caso a los de educación diferencial, sí, educadores y educadoras diferenciales, y también con otros profesionales del área psicosocial. Sí, exactamente. Tenemos la psicóloga, por ejemplo, está subiendo constantemente información de cómo trabajar esto, nosotros lo vamos publicando. El tema de fonoaudiológico también, ellos nos dan estrategias, mandan sus videos. En realidad estamos trabajando muy bien en el colegio y esto se complementa. Importante, porque yo hago la clase en vivo y ahí es donde yo doy actividades. No es que mando una guía, de hecho no trabajamos nada de guías. Ocupamos las guías para el que pueda imprimirlas en su casa de complemento, pero hago la clase a través de los libros del estudiante, voy explicando cada una de las cosas y doy una actividad que se vaya desarrollando en el cuaderno o con cosas que tienen en la casa. De hecho, en matemática hemos trabajado con cajitas de fósforo, con porotito, esas cosas que vamos trabajando ellos. ¿Y qué hacen ellos? Envían, por ejemplo, una fotografía de su trabajo, de la actividad, y yo las voy revisando y le pongo el sticker, su nombre. Entonces ellos saben que uno las miró, y por lo menos a los más chiquititos les encanta esto de la estrellita y de los stickers. Y se evita estar cortando tanto. Ahora el sticker no es el que uno le ponía una vez en la manito en la frente, es en el... Claro, ahora es en la red. Entonces cada una de las actividades están archivadas. Por ejemplo, ahí inmediatamente yo sé quién es la persona que realizó la actividad y tengo un seguimiento de todas las actividades en mi cuaderno, y además aquí en las redes quiénes son los que están entregando las actividades. Si es que la mamá no puede, muchas me mandan un Facebook, no pude hoy día, entonces no se preocupe, esto no es presión tampoco, y no es una guía sin hacer por hacer. Al contrario, vamos siguiendo el currículum, el programa. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado muy bien y las mamás también se han ido adaptando. Es decir, podemos, como para ir un poco retomando el tema, usted se guía por un horario, hay ciertos horarios de clase, por lo que pudimos ver ahí, de 5 a 5 y media lenguaje, sí, y de 5 y media a 6 de matemática, y el otro día hago lenguaje, historia, y así vamos trabajando. Y ahora último, hace una semana más o menos, agregué algo que me pareció oportuno, que eran las videollamadas a través de WhatsApp. Ya, ¿cómo es eso? ¿De qué se trata? Entonces,
nació la necesidad de yo interactuar, porque en el fondo en el video uno no interactúa, las mamás me van escribiendo y me van haciendo las consultas y yo voy aclarando las dudas, pero en este caso quería yo tener contacto con los niños. Entonces decidí hacer grupal, porque si vamos uno a uno me era muy difícil. Entonces grupal a través de WhatsApp, la plataforma, puedes tú conversar con 3 personas a la vez. Ya. Entonces, además ellas tienen interacciones entre ellos. No es mucho tiempo el que puede, porque se imaginarán, son 44 niños, pero son 15 minutos que damos a la semana que estoy trabajando yo. Entonces ahí aprovecho de evaluar, pero no de evaluar en sí una nota para tener en el libro, no, es para ver el avance. Por ejemplo, la semana pasada, como estábamos trabajando la letra M, con sonido tomé 7 palabras y a cada uno le iba preguntando. Leíamos primero en conjunto los 3, en este caso los 4 conmigo, y después yo iba uno por uno y veía inmediatamente si ellos estaban avanzando. Y ahora esta semana sumamos nosotros en la escuela tenemos una coeducadora, otra profesora. Y esta profesora, que es Dayana, me manda un saludo también porque ella ha hecho mucho trabajo, me apoya con trabajo de historia, de ciencia, la educadora diferencial también, Evelyn también. Ella hace lectura individual. Entonces llama a los niños uno por uno y va apoyando la lectura, en este caso que es prioritario en el primero básico. Entonces ese es el trabajo que hacemos, o sea, trabajamos de lunes a viernes, igual como en la escuela, pero de otra forma. Cambiando toda la estrategia debido a las circunstancias. Haciendo un poco lo que usted nos contaba, que está trabajando a través de las plataformas web, esto que usted escogió de WhatsApp y Facebook, porque son a lo que más los apoderados tienen acceso, que es un vocabulario más de nuestra generación, que los niños se manejan muy bien. ¿Alguna otra técnica que esté ocupando que les quiera contar a quienes están viendo el programa? Bueno, ya sabemos WhatsApp, Facebook. Yo creo que las videollamadas son muy utilizadas ahora y resultan muy bien. Y ahí a través de eso, que es en realidad el medio, muchas estrategias utilizamos, ya que una de las que les mostramos fueron, en este caso, en matemática, el lenguaje. Guías de trabajo trabajamos muy poco, pero sí mucho, por ejemplo, recorte de papel, de revistas, cosas que están en la casa. Entonces, eso hemos tratado de priorizar. Usted mencionó algo al inicio de este bloque, del bloque anterior, que el tema de la escritura tiene que trabajarse la motricidad fina. Exacto. ¿Cómo lo podría trabajar una mamá, un papá o que esté a cargo en ese horario con los niños y niñas esta técnica de la motricidad fina? Como te comentaba, por ejemplo, para empezar la letra M, ellas tienen que hacer la letra M y recortar. Por ejemplo, recortar pedacitos de papel, trabajar con plasticina. O sea, estamos a través de como potenciando la misma letra M, pero trabajamos este tipo de actividades para potenciar la motricidad fina. Y además en la página voy subiendo, por ejemplo, videos como para dibujar, pintar, porque eso también va potenciando a los chicos en la parte de la motricidad fina. Importante porque, como saben ustedes, trabajé 2 semanas con ellos, alcancé. Por suerte el trabajo, la mayoría viene del Colegio Vallenarau y han trabajado eso como esencia. Entonces, pero igual hay que potenciarlo a través de esas actividades, pero a la vez se puede ir potenciando la letra que estamos trabajando. Por ejemplo, dibujaron muchas con la M, mono, mariposa. Ellos empezaron a trabajar y ahí mismo yo puse actividades artísticas para potenciar la misma letra. Es decir, cómo entrelazamos todos los aprendizajes con todas las asignaturas. Sí, exactamente. Muy bien. Profesora, nosotros conversando en esta pausa comercial que tuvimos, nos contó que usted, aparte de subir material pedagógico, está subiendo material recreativo para que puedan hacer los niños y niñas en sus periodos de tiempo libre. Sí, en este caso pensé también en todos los niños, porque muchos trabajamos en la parte educativa. A través del Facebook también me di cuenta que los grupos funcionan muy bien. Hice un grupo y este grupo se llama Recreación para Niños en Cuarentena. Entonces ahí estoy subiendo material más que educativo, es recreativo. No sé,
alimentos, cómo cocinar cosas sencillas, bailes, manualidades, las famosas, no sé, pues uno va a los recuerdos, Attack, cosas que uno vivió, pero también para que ellos los vayan conociendo. Oye, muy buen programa de ser. Es genial, entonces voy subiendo algunas ideas en base a eso, entonces para que las personas lo busquen y puedan agregarse, porque ahí voy recopilando, es como extraer de ideas de otros lugares para que la gente sea más fácil, a las personas les sea más fácil buscarlo. ¿Cómo se llama este? Se llama Recreación en Casa. El nombre más largo es Recreación para Niños en Cuarentena. Entonces ya saben, buscar a través de Facebook Recreación, como lo bien dice este programa, ¿sí? En casa, o Recreación Niños en Cuarentena. Sí. Así que niños ya saben, y niñas, niños y niñas, perdón, para que sí, no me reten. Profesora, nosotros siempre les pedimos, como ustedes lo hacen en sus clases, el cierre de estos herramientas metodológicas, didácticas que nos mostró el día de hoy. ¿Cómo podría cerrar este bloque o esta entrega? Bueno, le vamos a hacer dos procesos. El primero voy a hacer el cierre, el resumen, pero después te voy a preguntar a ti. Para ver el cómo. Bueno, importante. El primer bloque trabajamos técnicas de lenguaje y matemática. En este caso, el cómo trabajar la lectura, porque no alcanzamos a trabajar escritura. Esperemos que en un futuro vemos cómo trabajamos escritura. Pero trabajamos la lectura y algunas técnicas a través del sonido de la letra. Recuerden, sonido a, l, r, p, no con el L con, porque uno dice M con A y ahí el con, los niños no pueden hacer el juntan, entonces a, ma, importante. En matemática ocupamos Copici, concreto, pictórico, simbólico. En realidad ese bloque fue para las estrategias y después pasamos a el tema de la explicación de cómo podemos trabajar en la página de Facebook, que ahí ustedes van a ver. Pero el que más me importa, porque uno es lo que tiene que trabajar con los niños, es preguntarte a ti, ¿qué es lo que te queda de esta clase en el fondo? Me queda de esta clase como, por ejemplo, si yo ahora ya estoy en la etapa, fuera papá, sobrino, tuviese, por ejemplo, trabajar que lo importante de lo simbólico, de lo concreto que son los niños. Y a veces uno no se pone en el lugar de ellos, que a veces les genera conflicto y a veces el problema no es que el niño no pueda, sino como cómo uno lo presenta. Por el Copici para mí fue esencial lo concreto de que los niños puedan tocar, ver, y un poco a veces me lleva a evocar mis tiempos de niño estudiante, que por qué me costaban las cosas, que a lo mejor no se ocupaba este Copici y me queda. Y también esto de refuerzo, también que algo que mencionó usted muy bien, el tema de los papás y la paciencia que tienen que tener para cómo imaginar, por ejemplo, a mí no se me va a olvidar el tema del choque. Esto si a mí me impacta, me imagino cómo le debe impactar a los niños. Y obviamente que voy a, como entrevistador el día de hoy, felicitarla por ocupar las herramientas que están a disposición y también invitar a los profesores también que tomen estas ideas, que no se cierren un poco a la innovación, que si bien está el elemento, pero lo pueden sacar provecho. Exacto. Que muchas veces nos metemos a grupos habido y por haber, pero esto sí es algo concreto, positivo, en pos de los niños de su primero base, niños y niñas. ¿Ya? ¿Estoy bien, profesora? Perfecto, muy bien. Entonces, eso es importante, porque muchas veces el cierre, uno tiene que preguntarles a ellos. En base a lo que ellos responden, uno también va haciendo más preguntas. Recordar también que uno tiene que enseñarles a preguntar, a responder, pero preguntar también. Y muchas veces ellos, tú le dices, ya pregúntame tú, no saben. Entonces, eso es importante en el tema de la educación. Muy bien, profesora, queremos agradecer que usted haya podido compartir el día de hoy junto a nosotros y junto con agradecer a la profesora, también invitar a los profesores y profesoras de las distintas y distintos establecimientos educacionales, escuelas, colegios, liceos de las 5 comunas donde Canal de la Costa llega. Por ejemplo, tenemos Quintero, Puchuncaví, Zapallar, Papudo, La Ligua, ahí me equivoqué geográficamente, pero los invitamos a que nos puedan mandar o venir a presentar estas mismas innovaciones, como algo tan simple, ocupar el Facebook para poder sobrellevar esta cuarentena. Nos vamos a ir a una pausa comercial, despedimos a la profesora y cordialmente invitada para otro episodio de nuestro programa. Vamos a una pausa comercial y después volvemos.
En casa. Trabajo, confianza, compromiso, información, cercanía. Nuestra evolución técnica y humana nos impulsa a un constante crecimiento para llegar cada día a tu hogar. Cable de la Costa, una buena señal para ti. ¿Qué significa estar en cuarentena? Es quedarse en casa sin salir por 14 días, respetando las instrucciones médicas y usar mascarilla. Evitar contacto físico, lavar tus manos constantemente y mantener los ambientes ventilados. Realiza tus trámites y pagos por internet. No respetar la cuarentena te expones a sanciones y multas. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En casa. Hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirnos queremos contar que En Casa es un programa que quiere prestar apoyo psicosocial y obviamente entregar herramientas educativas y didácticas para el aprendizaje de los niños y niñas que se encuentran en cuarentena. Los queremos dejar cordialmente invitados para que nos veamos en un episodio más de En Casa. En casa.